Así es momento de Cambiando de Chip con nuestro queridísimo Iván Rodríguez, que viene a platicarnos y a preguntarnos si somos unas personas proactivas o reactivas. Dígame usted qué es. Mientras tanto, Iván nos platica qué es todo esto y qué conviene ser más. ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola, hola, Sol, Linet. Qué gusto estar acá nuevamente. Y bueno, hoy hablando de un tema pues que tiene que ver, como a mí me gusta mucho, con la formación humana, con el desarrollo y crecimiento personal, porque constantemente hay que estar creciendo en la vida, ¿sí o no? Totalmente. Ser mejores, sino qué es lo que hacemos acá, caray. Yo creo que siempre es importante saber qué estamos haciendo bien para pues para seguir aprendiendo de esto y mantenerlo, y qué estamos haciendo mal o qué áreas hay de oportunidad para crecer y mejorar. Y justamente el tema de hoy es preguntarnos, ¿soy una persona reactiva o proactiva? ¿No? ¿Somos reactivos o proactivos? Y creo que el primer paso para poder entender esto y hacer una evaluación correcta y justa, pues es entender qué es, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Entonces vamos a partir por entender qué es una persona reactiva. La persona reactiva es, como el nombre suena, muy parecido a reaccionar. Sí. Es aquella persona que difícilmente controla conscientemente sus emociones o sus acciones o actitudes, y por lo tanto suele reaccionar de una manera mayormente no muy conveniente, que digamos, ¿verdad? Son esas personas que de inmediato buscan la venganza, que de inmediato sueltan el insulto, que de inmediato sueltan la mala acción, la mala reacción. Claro, Es como de mecha corta. Exactamente, Sí, sí. como que son personas que no se dan el tiempo de analizar lo que está sucediendo, no simplemente reaccionan al momento. Exacto, que Sin normalmente pensar en los sí, contras. nos dejamos llevar a veces por lo que está sucediendo y simplemente reaccionamos de forma natural, a veces hasta instintiva, y obviamente a veces nos lleva a situaciones más complicadas o meternos en problemas, pero por lo mismo a veces también son personas que buscan, por ejemplo, huir y escapar más allá de asumir responsabilidad, ¿no? Por ejemplo, se meten en algún problema, en alguna situación de conflicto, y son de aquellas que prefieren no decir nada, no hacer nada, dejan las cosas así y no saben de qué manera actuar con sabiduría, ¿no? Entonces también pueden ser personas que son un poquito, pues digamos que tranquilas, que dejan que las cosas pasen y que incluso procrastinan, ¿no? Dice, bueno, esto ya lo dejo mejor para después, es que ahorita como que no sé qué hacer, mejor me distraigo en otra cosa, y esa es la reactiva. La reactiva. Sí, estamos hablando de la reactiva, Ok. la persona que reacciona, que no controla, que a veces no asume responsabilidades y que muchas veces por lo mismo pues se mete en problemas. Y la persona proactiva tiene que ver con todo lo contrario, con aquella persona que se toma un poquito más tiempo para controlar sus emociones, para saber qué hacer con mayor inteligencia, con mayor prudencia. Son personas normalmente muy resilientes, personas que saben encarar y afrontar las situaciones difíciles, complicadas, o cosas que los meten en problemas o en aprietos, ¿no? Suelen ser personas más pensantes, más racionales. Claro. Y voy a tocar un ejemplo que a lo mejor va a ser un poquito delicado, pero ahorita se está hablando mucho de esto, ¿no? Y es, por ejemplo, la actitud que se está asumiendo en el medio de transporte con el tema de los taxis, que son actitudes sumamente reactivas ante una circunstancia que, en lugar de buscar una solución justa, inteligente, pensante, estratégica, proactiva, lo único que se está generando es caos, es violencia, es reaccionar de forma inmadura, es buscarse hacer las víctimas en lugar de tomar responsabilidad. Wow. Y estamos en medio de una situación que, en lugar de ver cómo compito de manera ética, profesional, volviéndome a ganar la confianza del usuario a través de un gran servicio, a través de precios justos, a través de unidades limpias, a través de una gran actitud, pues no, nos vamos a reaccionar con actitudes reactivas de violencia, de víctima, de chantaje, de control, de manipulación. Entonces esa es la gran diferencia entre las actitudes de personas reactivas y proactivas. Claro. Adelante. Bueno, es que yo estaba pensando que en mi caso, ¿no? En personal, yo siento que yo soy muy reactiva y no necesariamente tiene que ser de manera como agresiva. A mí me pasa, por ejemplo, lo siguiente. Vamos a suponer que me dicen, es que tu coche, que fue lo que me pasó ayer, ¿no? Tu coche tiene un ruido y necesita cambiarse esta pieza. Lo primero que a mí me viene a la mente es como que pánico que voy a hacer y yo me angustio, o sea, automáticamente no pienso en una solución, no pienso en otra cosa, sino como que, ¿y ahora qué voy a hacer? O sea, literal me quedo así y entro en pánico. Entonces no me enojo, no hago otra cosa, sino más bien como me petrifico y no sé qué hacer. Pero eso es una reacción emocional. Totalmente. Fíjate Que hablando ya en temas personales, que he logrado identificar un cambio con relación a esto. Yo me considero una persona proactiva, pero también reactiva en otras ocasiones, ¿no? En diferentes temas, sobre todo en la actitud, ¿no? Antes, si algo no me parecía, enseguida como que echaba carrilla o decía, pero ¿cómo es posible? Ahora intento hacer silencio, intento como que comerme ese mal trago que estoy pasando,
no lo externo, y la verdad he tenido muy buenos resultados porque a medida de eso he llevado o estoy teniendo una relación muy tranquila, sin pleitos y sin discusiones. Claro, y qué bueno que lo mencionas porque de hecho ese es el punto al que yo buscaba llegar. Todos caemos en actitudes tanto proactivas como reactivas. Nuestra personalidad en sí mismo tiene una tendencia más marcada hacia uno de los lados. Y siempre es importante identificar, estas son las cosas que hay que identificar y decir, a ver, ¿cuál es mi tendencia? ¿No? Claro. ¿Soy una persona con tendencia a ser proactivo o con tendencia a ser reactivo? Porque siempre vamos a caer en las dos actitudes. Yo también en ciertas circunstancias actúo reactivamente y me enojo o me desespero o me frustro o me entristezco o reacciono mal. Pero suelo tener una tendencia más proactiva porque normalmente ya hago un nuevo hábito del pensar, del asumir, del tomar responsabilidad, del no justificarme de inmediato, no buscarme hacerme la víctima, y es ahí en donde entran las actitudes proactivas más a menudo. Entonces, ahí es donde cada quien tenemos que analizarnos y decir, ok, es bueno hacer ese ejercicio, ¿no? Pregúntate, ¿en qué circunstancias yo reacciono reactivamente? Sin pensar, impulsivamente, y no asociarlo solamente con enojo o con aventar un golpe o una mala palabra. Ser reactivo también puede ser, pues, quedarme con actitudes pasivas, como te decía, pues como no sé qué hacer, no hago nada. Exactamente. Y punto. Ese también es una actitud reactiva, porque estoy reaccionando ante una circunstancia que está sucediendo y en lugar de buscar una solución de manera proactiva e inteligente, prefiero quedarme pasmado, quieto, sin saber qué hacer, o incluso peor aún, ignorarlo o echarle la responsabilidad o la bronca a alguien más. Esas son actitudes reactivas. La invitación es preguntarnos cómo podemos, de ahora en adelante, buscar tener más actitudes proactivas a través de guardar silencio, a través de hacer una pausa, a través de pensar, a través de respirar y de preguntarme cómo actuaría yo si fuera reactivo y cómo sería mejor actuar de forma proactiva, de forma pensante, de forma consciente, de forma inteligente, sabia, prudente, razonable, que al final de cuentas son adjetivos que deberíamos de hacerlos parte de nuestra propia vida. Tú solo hablas y yo ya quiero hacer todo lo que dices. Yo también. De verdad, o sea, yo estoy Esa así. es la idea. Sí, hay que trabajarlo y yo soy el primero que todos los días estoy en esa búsqueda. De lo contrario, pues no habría congruencia, ¿verdad? Claro, Entonces, y pienso todos que a lo tenemos que mejor mejorar. en esta práctica al principio puede llegar a ser muy difícil y como que hasta verte lento, porque yo lo pienso, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Que soy bastante reactiva. Quizás me presente la situación en donde no sé cómo reaccionar, me ganan las emociones y me quedo petrificada. Quizá al principio, cuando haga yo este análisis, me voy a tardar más tiempo. Ajá. O sea, sí va a ser como sí, petrificada y todo, pero bueno, a ver, Liné, regresa a tu centro, piensa como una persona proactiva, y me va a tomar un buen tiempo. Pero me imagino que con la práctica eso va mejorando. Claro. Y lo vas haciendo cada vez más rápido. Exacto, porque al final de cuentas los seres humanos adquirimos actitudes y hábitos a través de dos cosas, ya sea de la repetición o de un impacto emocional, que son como las formas en las que el cerebro más desarrolla o aprende una habilidad o un hábito. Entonces, en este caso, pues nos va a tocar muchas veces apelar a la práctica, a la repetición, a la conciencia, ¿no? Y ahora, por ejemplo, amiga, tú que mencionabas que ya ahora o sea, como que te hace Contienes un silencio. poquito. Ajá. Mira, más que guardarme, por ejemplo, vamos a poner un Ándale, ejemplo, ajá. ¿no? Supongamos que llego a estacionar la camioneta y hay 2 cajones de estacionamiento, ¿no? En uno es más complicado que entrar y en el otro es más fácil, pero el coche de adelante se tiene que hacer para adelante porque yo dé. Ajá. Entonces llego a la casa y es así como de que, o sea, ¿por qué no te arrimas y me dejas el espacio fácil, no? Es un decir, cuando el otro está vacío y en ese momento, en otra ocasión, yo hubiera marcado por teléfono y decir, oye, no inventes, ¿por qué no te corres? No puedo entrar por tu culpa. Esta vez me callé y traté de estacionarme bien, donde no es fácil, pero no dije nada. Ya cuando entré, lo externé, ¿no? Pero de una manera súper tranquila. Oye, la próxima vez, ¿será que te puedo hacer un poco más adelante? ¿Por qué no puedo entrar? Y ya no, pero me evité un pleito Claro. tonto, porque estoy hablando de algo muy tonto, muy básico, ¿no? Mi ejemplo. Pero así como te digo, a lo largo de muchas cosas he mejorado esa actitud y he eliminado por completo cualquier discusión tonta. Por así Pero ese decirlo. es un primer gran paso, porque sonará a lo mejor un ejemplo como lo calificamos tonto, absurdo, pero es que justamente es en esos pequeños detalles en donde se tienen que empezar a hacer esos cambios
para que entonces en circunstancias más grandes o más difíciles o más relevantes para Claro. nosotros podamos tener la capacidad de hacerlo. Si no empezamos con lo que aparentemente es trivial, es tonto o es absurdo, no vamos a poder con lo más grande. Entonces, al contrario, justamente Solecito, ese es un gran ejemplo porque ahí es donde tenemos que empezar, en esas pequeñas cosas donde es poquito ¿Cómo más fácil controlar tu- empezar a sí? actuar Sí, diferente claro. y empezar a conducirnos de forma más proactiva, que al final ese es el objetivo. Me Maravilloso. encanta. Ahora, Iván, si tú pudieras resumir como a lo mejor en 3 pasos muy sencillos para lograr ser cada vez una persona más proactiva, ¿cómo lo podrías definir? Bueno, número 1, pregúntate qué estándares quieres para tu vida, estándares en cuanto a tu forma de ser, en cuanto a tu personalidad. Creo que honestamente muy en el fondo, hasta la persona más iracunda o que todo le vale, muy en el fondo dice, no, la verdad sí me encantaría poder controlar o mejorar mi persona. Entonces, Claro. número 1, eleva estos estándares de carácter, de vida y de decir qué tipo de persona quiero ser. Realmente quiero cambiar ciertas cosas y ser proactivo. Número 2, empezar a hacer conciencia de lo que decía. Pregúntate en qué momentos, en qué circunstancias, qué cosas de tu vida cotidiana te generan actuar de forma reactiva y reaccionar por impulso, por emoción, y empieza a hacer conciencia de ellas. Y por último, pues empieza a actuar, empieza a ejecutar esos pequeños cambios, las mínimas diferencias. Te vas a dar cuenta cómo sí puedes, y cuando lo logras una vez, después otra vez te va a ganar el coraje y te va a ganar lo reactivo. Pero es un ejercicio, como decía Linet, te puede tomar tiempo, pero con la práctica es posible, y después vas a acostumbrar a tu mente a ser capaz de tomar diferentes actitudes ante las circunstancias que antes hubieras accionado de forma reactiva. Buenísimo. Y esa es la mejor manera de ir progresando y mejorando. No, te agradezco mucho. La verdad es que cambiando el chip, literal, cada vez que vienes nos cambias el chip. Muchísimas Qué gracias. bueno, Sol. ¿Cómo te podemos localizar para seguir más coacheo de tu parte? Bueno, me encuentran en Facebook como Iván R Oficial y en Instagram como IvánRDZ.oficial. Ahí estamos en contacto. Buenísimo, Iván. Gracias. Como siempre, no Gracias te a pierdas. ustedes. Ven más seguido por acá para seguir Acá platicando. vamos a seguir viniendo. Eso, me gusta. Gracias. Vamos a una pausa, familia, y continuamos.